Queridos hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos martes 6 de mayo. Y hoy vamos a estar viendo el Cordero de la Pascua. Recuerden que todo apunta a Cristo Jesús, hermanos. Y para esta semana me ha estado acompañando, me va a seguir acompañando durante toda la semana el pastor Clemente Magallanes. Pastor Clemente, ¿cómo estamos? Dios le bendiga, Dios sea le bendiga. bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, pastor, interesante lo que hemos estado mirando, ¿no? Sí, es. Muy interesante. Por ejemplo, lo que vimos ayer, la sangre de los toros de macho cabríos. Bueno, pero ¿qué le parece, pastor? Vamos a invitar a los hermanos a que nos acompañen de rodillas para orar, para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vayamos de rodillas. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Le damos gracias, Padre, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Y gracias por el privilegio que nos das de poder venir, Señor, una semana más para poder compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestros hermanos que nos siguen a través del canal 44.8, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de las diferentes plataformas, Señor, que tú has provisto para que tu palabra se siga predicando, bendito Dios. Te pedimos y te rogamos, Señor, acompáñanos, Señor, hoy este día. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Padre mío. Pon las palabras correctas en nuestros labios. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Que todo lo que vamos a hablar, Señor, sea un escrito está en tu bendita palabra. Y que la honra y la gloria sean para ti, Señor. Amén. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, Pastor Magallanes, el Cordero de la Pascua. Interesante, ¿verdad, hermanos? Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 11. Éxodo capítulo 12, del 1 al 11. Miren, hermanos, cómo empieza la introducción de la lección de hoy. En el libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero casi 30 veces. 30 veces, hermanos. El pueblo de Dios ha utilizado el Cordero como símbolo del Mesías venidero. Desde el inicio mismo del plan de redención. Por ejemplo, Abel ofreció de los primerizos de sus ovejas, Génesis 4:4. Y antes de que Israel partiera de Egipto hacia la tierra prometida, se le ordenó que redimiera cada persona o animal primogénito, sacrificando en su lugar un cordero de 1 año. Éxodo capítulo 12, versículo 5. Pero miren lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 11. Habló Jehová a Moisés, a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Miren, queridos hermanos, miren cómo vemos que nuestro Dios es un Dios de orden, hermanos. Un Dios de orden, no se brincó para allá ni para acá. Todo lo hizo ordenadamente. Y lo vemos, hermanos, en el libro de Génesis. Luego dijo el versículo 3, hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5 dice: el animal será sin defecto. Ahí vamos a hacer una pausa en el versículo 5. Pastor Magallanes dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año.
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sin defecto. Ese era símbolo de la integridad moral de Cristo Jesús. Amén. Sin defecto, hermanos. Sin defecto y inocente. Inocente. O sea que sin ninguna mancha, ninguna tacha. No tenía que tener ningún defecto ni inclinación al pecado. Cristo no tuvo ningún defecto ni inclinación al pecado. Por eso es sin defecto el Cordero. Y reconocer que nuestro Señor Jesucristo no pecó. Así es. Hay muchos que por ahí andan diciendo que Cristo Jesús pecó y que Jesús va a venir a hacer en la segunda venida a completar lo que dejó incompleto. No, el Señor dejó todo completo, hermano. Y el Señor Jesucristo vivió entre los pecadores, pero nunca pecó, hermanos. Tuvo hambre, sed como nosotros. Así es. Tentaciones igual, pero nunca pecó, hermanos. Nunca se dio a ningún tipo de pecado y a ningún tipo de tentación. Y cuando dice el versículo que estamos viendo que dice sin defecto, está hablando de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Qué linda es la palabra de Dios. Miren lo que dice antes de continuar con el versículo, miren lo que dice 1 de Pedro 18, 1 de Pedro capítulo 18. No lo pongan, mi hermano, aquí no vamos a verlo. Sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres, no con cosas incorruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Interesante, ¿no? Ahora sí, hermano, pónganos donde estamos hace ratito, Éxodo capítulo 12. El versículo, no me acuerdo cuál versículo quedamos. El 5, por favor. El animal será sin defecto. Miren, interesante, hay una coma. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Recuerden, hermanos, que el Señor había ordenado que pusieran la sangre en el dintel de la puerta para que cuando el ángel de Jehová pasara. Así es. Bueno, en el principio ya ve que el pueblo de Israel había estado en cautividad en Egipto por 430 años. Bastante. Y ya Dios había usado a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Y sin en cambio Faraón no quiso soltarlos. Consecuencia de que no quiso soltarlos, bueno, hubo 10 plagas, ¿verdad? Y la última de las plagas, la 10ª plaga, era precisamente la muerte de los primogénitos, tanto de Israel como también de los egipcios. Todo primogénito, incluyendo a los animales, las bestias también, iban a morir. Y Dios le manda entonces a Moisés que le diga precisamente que cada familia traigan un cordero sin defecto, sin mancha, un corderito de 1 año y que lo sacrificaran. También le ordenó también que hicieran el pan sin levadura. La levadura es un símbolo también del pecado y por eso le dijo sin levadura. Y entonces dice que lo tenían que comer apresuradamente. ¿Por qué razón? Porque ese mismo día en la mañana los iba a liberar de Egipto. Y la orden era de que cada padre de familia tenía que sacrificar el cordero de la Pascua y poner la sangre del cordero en el dintel y los 2 postes, haciendo así una señal de la cruz con un hisopo. Y cuando el ángel de la muerte pasare y viere la sangre de ese cordero en las puertas, dice que iba a pasar, que no iba a haber mortandad en ese hogar. Y hubo desobedientes también en el pueblo de Israel que no obedecieron, y precisamente ahí era donde cuando el ángel de la muerte pasaba
y no veía la sangre, había mortandad. Pero también la gracia y la misericordia de Dios se extendió aún también a los egipcios, porque hubo egipcios que se añadieron en las casas de los hebreos para protegerse, y también hubo hebreos que no murieron porque se protegieron también con la sangre de ese corderito que estaba en la puerta de las casas. Miren lo que dice Elena G. de Guay acerca de esto. Éxodo capítulo 12, 11. A la medianoche todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Entonces el rey envió a Israel el mensaje: salid de en medio de mi pueblo, e id, enviad a Jehová, como habéis dicho. Éxodo capítulo 12, 31. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. El Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente. Y dijo él: cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Y así, de generación en generación, había de repetirse la historia de esa liberación maravillosa. Ahora continuemos con el texto bíblico de Éxodo. Éxodo capítulo, creo que va en el capítulo 7, capítulo 12, 7. Y tomará de la sangre y la pondrá en los dos postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Interesante, ¿no, Pastor Magallanes? Miren lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Vamos a pedirle a los hermanos que nos los pongan, por favor. Isaías 53, versículos 7 y 8. Gracias, mi hermano. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Wow. Y esto, el libro de Isaías capítulo 53, todo el capítulo 53, hermanos, redacta y habla del sufrimiento y de la muerte de Cristo Jesús, ese gran precio que Él tuvo que pagar por cada uno de nosotros como seres pecadores. Y un símbolo muy, muy certero, ¿verdad?, de un corderito, porque un corderito es muy manso, es muy dócil, muy noble, no es agresivo. De hecho, se deja tocar, amarrar en este caso, ¿verdad? Y ese era prácticamente el símbolo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue bofeteado, flagelado, escupido, traicionado por sus propios discípulos, y aún así no dijo nada, no hubo queja en su corazón de él. Así es que era un símbolo muy, muy representativo de un corderito que representaba a Cristo Jesús. Interesante, miren lo que dice la escuela sabática. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Qué lindo, hermanos. Todos los demás hemos pecado, y la manera pecaminosa en que vivimos representa una mentira acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Hacedor. Jesús, sin embargo, se convirtió en el postrero Adán. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45,
donde nosotros habríamos fracasado. Él vivió perfectamente su vida. En nuestra humanidad, Él era todo lo que la raza humana debía ser. Reflejaba perfectamente la gloria de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto lo dice en Juan 14, versículo 9. Pero miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Jesús obró con fervor y constancia. Nunca vivió en el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades, ni llevó tan pesada carga de las tristezas y los pecados del mundo. Nadie trabajó con celo tan agobiador por el bien de los demás. No obstante, era la suya una vida de salud. En lo físico como en lo espiritual fue un símbolo el Cordero, víctima expiatoria, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Tanto en su cuerpo como en su alma fue ejemplo de lo que Dios se había propuesto que fuera toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes, queridos hermanos. Interesante, ¿no? El Señor Jesús nos dejó un gran ejemplo. Un gran ejemplo, queridos hermanos. Luego dice la sierva del Señor, hermanos, en el Review en general, julio 19 de 1898. Dice, Jesús era nuestra garantía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 9, 22. Cada gota de sangre derramada por los sacrificios judíos señalaba al Cordero de Dios. Todas las ofrendas típicas se cumplieron en él. El tipo se encontró con el antitipo y cuando murió en la cruz, vino para hacer posible, mediante el sacrificio de sí mismo, la eliminación del pecado. Pagó el rescate de nuestra redención. Hemos sido comprados por un precio y Cristo nos invita a que le permitamos cargar con nuestros pecados e imputarnos en justicia. Así es. Vemos también cómo esa representación de la sangre del Cordero en las puertas de los hebreos a hoy también a nosotros nos hace la invitación nuestro Señor Jesucristo, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Wow, qué bonito. Así ¿verdad? es que, y ya este sacrificio también de los corderos y prácticamente de la Pascua, Dios ahora deja y instituye, en vez de la Pascua que se celebraba antes, ahora deja la institución de la Santa Cena, que es la que celebramos nosotros, recordando así el enorme sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la liberación del pueblo de Israel, pero también nosotros en este tiempo. Amén. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Todas las ceremonias de las fiestas eran figura de la obra de Cristo. La liberación de Israel del yugo de egipcio era una lección objetiva de la redención, que la Pascua estaba destinada a rememorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias representaba al Salvador. Qué interesante, queridos hermanos, todo lo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Yo quiero hacerte esta invitación, mi hermano, tú que me estás viendo ahí en tu casa hoy día. ¿Te gustaría conocer a Cristo Jesús y aceptar esa invitación que Él te hace hoy? Ven a mí, acéptame como mi Señor y Salvador personal. Amén. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hermanos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo está esperando con los brazos abiertos. Ven a Él, que Dios
te bendiga rica y abundantemente. Amén. Hasta pronto, hermanos.